«Llévenla directo al matadero», ordenó doña Elena con una voz tan fría que pareció congelar el aire hirviente del puerto de Veracruz. No hubo una pizca de duda en sus ojos, solo esa ambición de hierro que le había ganado el apodo de la baronesa de la oscuridad. Mientras el sol de la tarde caía implacable sobre los muelles, Esperanza, una mujer joven con el vientre visiblemente crecido por 7 meses de embarazo, alzó la mirada con una dignidad que nadie esperaba. Ella sabía que el matadero no era un lugar para ganado, sino una cantera de cal viva al fondo de la hacienda de donde nadie regresaba con vida. Pero lo que la baronesa no imaginaba era que esa mujer encadenada cargaba un secreto capaz de reducir su imperio de azúcar a cenizas. En este momento, estás a punto de sumergirte en una historia de traición, redención y una justicia que tardó décadas en madurar. Te aseguro que lo que descubrirás al final de este relato te dejará sin aliento, porque nada es lo que parece en la Hacienda La Purísima. Antes de continuar, me encantaría pedirte un pequeño favor. Acompáñame hasta el último segundo de este video, porque cada detalle cuenta para entender el destino de estos personajes. Si te apasionan estas historias de valor y misterio, por favor suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo y al finalizar, déjame un comentario con una nota del 0 al 10 para saber cuánto te impactó este relato. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas verdades ocultas. El aire en Veracruz era una mezcla pesada de salitre y el olor dulzón de la melaza que salía de los trapiches. Para Julián Valdivia, ese olor era el aroma de su propia derrota. Sentado en la penumbra de su oficina en la hacienda, Julián observaba cómo el sudor perlaba su botella de aguardiente. Hace 10 años, sus manos no sostenían botellas, sino instrumentos de medicina en los hospitales más prestigiosos de la capital. Era un hombre de ciencia, respetado y lleno de vida, hasta que el cólera se llevó a su esposa y a su hija pequeña en una sola semana. Julián no pudo salvarlas, y con ellas murió su fe en el mundo. Ahora, a sus 40 años, era el administrador de la baronesa. Se había convertido en una pieza más de la maquinaria de opresión de la Purísima. Su trabajo era simple y cruel: mantener la disciplina, llevar las cuentas del dolor y asegurarse de que el miedo fuera el combustible que moviera la zafra. Se refugiaba en el silencio y en el alcohol, intentando no mirar a los ojos a los cientos de hombres y mujeres que trabajaban bajo el látigo. Para sobrevivir en ese infierno, Julián había decidido dejar de sentir, pero el destino caprichoso y persistente estaba a punto de golpearle la puerta. Fue una tarde de calor sofocante cuando recibió el aviso. La baronesa había regresado del puerto con un nuevo lote y tenía una tarea específica para él. Julián salió a la explanada, ajustándose el sombrero para protegerse del sol que castigaba la tierra roja. Allí, custodiada por Facundo, el capataz más sádico de la región, estaba la joven embarazada. Doña Elena, protegida por su sombrilla de encaje negro, ni siquiera miró a Julián cuando le dio la instrucción. «Julián, asegúrate personalmente de que esta mujer llegue al matadero antes del anochecer. No quiero que pise la casona ni que hable con nadie. Facundo te acompañará para verificar que se cumpla mi voluntad». Julián sintió una punzada de incomodidad, algo que no había sentido en años. Miró a la mujer. Estaba exhausta, con la ropa sucia por el viaje en barco, pero sostenía su vientre con una ternura que contrastaba con las cadenas en sus pies. Había algo en su postura, algo que no encajaba con la sumisión que se esperaba de alguien en su posición, pero Julián asintió apretando los dientes. En ese lugar, cuestionar a la baronesa era buscar una tumba temprana. El camino hacia la cantera de cal era largo y desolado. El sol parecía querer incendiar los campos de caña que se extendían a ambos lados del sendero. Facundo caminaba unos metros atrás, jugueteando con su látigo, soltando risas burlonas sobre el destino de la mercancía que llevaban. Esperanza caminaba con dificultad, sus pies descalzos sufriendo por las piedras calientes, pero no emitió ni un solo quejido. De repente, en medio del silencio sepulcral del campo, ella empezó a tararear. Era una melodía suave, una nana que flotaba en el aire caliente como un soplo de brisa fresca.
Julián se detuvo en seco, sintiendo como si un rayo le hubiera atravesado el pecho. Sus manos empezaron a temblar. Reconocía esa canción. Era la misma Nana que su esposa le cantaba a su hija cada noche antes de dormir, una melodía que él creía enterrada en el olvido junto con su antigua vida. El corazón de Julián, que él creía convertido en piedra, dio un vuelco violento. Se acercó a la mujer, ignorando las quejas de Facundo que les ordenaba seguir avanzando. «¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó Julián, con la voz quebrada por una emoción que no podía contener. Esperanza levantó la vista, y por primera vez, Julián la miró realmente a los ojos. No vio miedo, sino una tristeza infinita mezclada con una chispa de reconocimiento. En ese momento, una ráfaga de viento movió el harapo que cubría el cuello de la mujer, dejando al descubierto un pequeño objeto que colgaba de un cordel de cuero. Era un relicario de plata, gastado por el tiempo, pero con un grabado inconfundible: el escudo de armas de la familia Valdivia. Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese relicario había pertenecido a su abuela, una joya que su padre, acosado por las deudas tras la caída en desgracia de su propia hacienda, décadas atrás, había tenido que vender para sobrevivir. ¿Cómo era posible que esa mujer, una esclava comprada en el puerto, tuviera en su poder la única herencia que Julián recordaba con afecto? «Esta joya, ¿de dónde la sacaste?», insistió Julián, sujetando el relicario con dedos temblorosos. Esperanza lo miró fijamente, con una profundidad que parecía leerle el alma. «Me la dio alguien que quería que yo fuera libre, alguien que sabía que la verdad siempre encuentra su camino», susurró ella, con una voz que sonaba a sabiduría antigua. Facundo se acercó empujando a Julián con el hombro. «Ya basta de pláticas. La baronesa no paga para que el administrador se ponga sentimental con una pieza de carne. Caminen». Pero algo había cambiado en Julián. El hombre apático y alcohólico que había salido de la oficina minutos antes ya no existía. La conexión emocional fue como un golpe de mazo contra su armadura de indiferencia. Esa canción, ese relicario, eran señales imposibles de ignorar. Esperanza no era una desconocida por azar. Ella representaba el pasado que él había intentado asesinar y quizás la única oportunidad de redención que le quedaba. Pero eso era solo el comienzo de una red de mentiras que Julián estaba a punto de desentrañar. Lo que Julián aún no sabía era que Esperanza guardaba un secreto mucho más peligroso que una joya antigua. Mientras retomaban el paso, ella aprovechó un momento en que Facundo se alejó para orinar entre las cañas y se acercó a Julián. «Ella me quiere muerta, porque sabe que mi hijo es el verdadero dueño de esta tierra», susurró Esperanza, con una urgencia que heló la sangre del médico. Julián la miró sin comprender, pero antes de que pudiera preguntar más, Facundo regresó, obligándolos a seguir hacia el matadero. El matadero era un lugar de pesadilla, una herida abierta en la tierra de donde emanaban vapores blancos y tóxicos. La cal viva lo consumía todo, la piel, los huesos y la esperanza. Julián sabía que si dejaba a Esperanza allí, en su estado, no sobreviviría ni una semana. Pero ¿cómo enfrentarse a la baronesa? ¿Cómo engañar a Facundo, que vigilaba cada uno de sus movimientos como un buitre esperando el festín? Fue entonces cuando Julián tomó la primera decisión valiente de su vida en 10 años. No la llevaría a la cantera. Sabía que había una antigua bodega de secado de tabaco al borde de la propiedad, un lugar que todos creían embrujado y que había quedado en desuso tras un incendio años atrás. Era el único sitio donde podría ocultarla mientras pensaba en un plan. Pero el riesgo era inmenso. Si la baronesa descubría el engaño, no solo Esperanza moriría, sino que Julián terminaría sus días siendo pasto de la misma cal que intentaba evitar para ella. «Facundo», dijo Julián con una frialdad impostada que ocultaba el pánico en sus entrañas, «la mujer está empezando a tener contracciones. Si muere en el camino, la baronesa nos culpará por no haberle sacado la información que necesita. Déjame llevarla a la bodega de secado para estabilizarla y ver si puedo hacer que hable antes de entregarla a los hombres de la cantera». Facundo dudó, escupiendo al suelo con desprecio, pero el miedo a la furia de doña Elena era superior a su sadismo.
Tienes una hora, Valdivia. Después de eso, si no ha hablado, la arrojaré yo mismo al pozo de cal con crío y todo. Llegaron a la vieja bodega, un edificio de madera ennegrecida que crujía con el viento. Julián ayudó a Esperanza a sentarse sobre unos sacos de yute viejos. El interior estaba fresco en comparación con el exterior, impregnado de un olor a tabaco añejo y polvo. Julián buscó agua y un paño limpio, sus manos moviéndose con una destreza que creía haber perdido para siempre. Al verla allí, tan vulnerable y a la vez tan fuerte, Julián sintió que la máscara de administrador se desprendía por completo. «Dime la verdad», pidió Julián mientras limpiaba el sudor de la frente de Esperanza. «Ese relicario, esa canción, ¿quién eres realmente?» Esperanza lo miró con una calma que parecía de otro mundo. «Mi nombre es Esperanza, pero para don Rodrigo, el esposo de la baronesa, yo era mucho más que una sirvienta. Él me amaba, Julián, y antes de morir de esa fiebre extraña que le quitó la vida, firmó un documento. Él reconoció a este niño como su heredero legítimo y me otorgó la libertad». Julián se quedó sin aliento. Si lo que decía era cierto, la baronesa no solo era una usurpadora, sino una asesina en potencia de su propio linaje. Don Rodrigo había muerto meses atrás de forma repentina, dejando a doña Elena como única dueña de la inmensa fortuna de la Purísima. Pero si existía un testamento y un hijo reconocido, todo el poder de la baronesa se desmoronaría como un castillo de naipes. Doña Elena encontró la carta de libertad, continuó Esperanza, pero no el testamento original. Ella cree que lo escondí en el puerto antes de que me capturaran, por eso me compró, para torturarme hasta que diga dónde está. ¿Y dónde está?, preguntó Julián, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Esperanza sonrió débilmente y señaló un pequeño libro de oraciones que llevaba apretado contra su pecho, con las tapas de cuero desgastadas y manchadas. «Aquí, Julián, entre las páginas de la fe que ella nunca tuvo. Ella nunca pensó en revisar un libro de Dios, porque para ella Dios no existe en esta hacienda». Julián sintió un escalofrío. Tenía frente a él la prueba que podría destruir a la mujer más poderosa de Veracruz, pero también tenía una sentencia de muerte en sus manos. Lo que sucedió a continuación fue algo que Julián jamás habría imaginado, porque el peligro no solo venía de la baronesa, sino de las sombras que ya empezaban a rodear la bodega. Pero esto era solo el principio de una noche que cambiaría el destino de todos para siempre. ¿Lograría Julián proteger el secreto o sucumbiría ante el miedo que lo había encadenado durante años? Lo que descubrió en las horas siguientes fue aún más oscuro de lo que podía imaginar. El silencio dentro de la vieja bodega de tabaco era tan denso que Julián podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Afuera, el cielo de Veracruz comenzaba a cerrarse, anunciando una de esas tormentas tropicales que parecen querer lavar los pecados de la tierra con furia. Pero dentro, a la luz vacilante de una vela que Julián había rescatado de su morral, el mundo se reducía a los ojos de Esperanza y al pequeño libro de oraciones que ella apretaba contra su pecho. Julián, el hombre que había jurado no volver a sentir, se encontraba ahora cuidando a la mujer que la baronesa quería borrar de la existencia. El médico que aún vivía en lo más profundo de su ser tomó el mando. Con movimientos precisos, humedeció un trozo de tela con el agua fresca que había traído y lo colocó en la frente de Esperanza. Ella estaba febril, y el esfuerzo de la caminata bajo el sol había acelerado un proceso que no podía detenerse. Su cuerpo se preparaba para dar a luz antes de tiempo. El olor a tabaco viejo y madera húmeda los rodeaba, creando una burbuja de frágil seguridad en medio del dominio de la baronesa. Pero Julián sabía que el tiempo era un lujo que no tenían. «Tienes que descansar, Esperanza», murmuró él, mientras revisaba discretamente el estado de sus tobillos lastimados por las cadenas. «Si Facundo regresa y te encuentra así, no habrá excusa que lo detenga». Ella lo miró, y a pesar del dolor, había una claridad en sus ojos que desconcertaba a Julián. No era la mirada de una víctima, sino la de alguien que ya había cruzado el infierno y no le temía a las llamas. «Él no regresará solo por mí, Julián.
Él regresará porque disfruta del olor de la muerte. Pero tú hueles a medicina y a arrepentimiento. Por eso confío en ti. Esa frase golpeó a Julián como un mazo. Arrepentimiento. Era la palabra que había intentado ahogar en aguardiente durante años. Pero no había tiempo para la introspección. Necesitaba suministros, comida y, sobre todo, necesitaba saber si lo que ella decía sobre don Rodrigo era una verdad que pudiera sostenerse ante un juez. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, un ruido en el exterior lo hizo apagar la vela de un soplo. El corazón le dio un vuelco. ¿Acaso Facundo había regresado antes de la hora acordada? Pero no era el capataz. Era algo mucho más sutil, un susurro entre las tablas de madera. Julián se acercó a la puerta con el cuchillo de monte que siempre llevaba al cinto. Al abrir apenas una rendija, se encontró con una figura encorvada, envuelta en un rebozo oscuro. Era tía Jacinta, la mujer más vieja de la cocina de la casa grande, una figura que todos respetaban y a la que muchos temían porque decían que conocía los secretos de las plantas y de las almas. «Sé lo que estás haciendo, doctorcito», siseó Jacinta, entrando a la bodega con la agilidad de una sombra. «No te asustes, que yo no vengo a entregarlos. Vengo a terminar lo que don Rodrigo no pudo». Julián la miró con asombro mientras la anciana se acercaba a Esperanza y comenzaba a murmurar oraciones en una lengua que él no comprendía, mientras sacaba de entre sus ropas un manojo de hierbas secas y un poco de manteca de cacao. Jacinta miró a Julián con sus ojos nublados por la catarata, pero que aún conservaban una chispa de inteligencia feroz. Don Rodrigo no murió de fiebre, Julián, murió de culpa, y de algo que la baronesa le ponía en el chocolate cada mañana. Él quería cambiar las cosas, quería que esta hacienda dejara de ser un cementerio de vivos. Por eso la buscó a ella, dijo señalando a Esperanza, porque en ella encontró la humanidad que su propia esposa había vendido al diablo por un puñado de monedas de oro. Pero eso era solo el comienzo de una revelación que dejaría a Julián paralizado. Jacinta le contó cómo don Rodrigo, en sus últimas semanas de vida, había estado reuniéndose en secreto con un abogado de la ciudad, intentando redactar un nuevo testamento que protegiera no solo a Esperanza y a su hijo, sino que otorgara tierras a los trabajadores más antiguos. La baronesa, al enterarse, aceleró el final de su marido y comenzó una cacería para destruir cualquier rastro de ese documento. «El testamento que ella busca no es solo un papel», continuó Jacinta, mientras aplicaba las hierbas en el vientre de Esperanza para calmar las contracciones. «Es la prueba de que doña Elena ha estado robando a sus propios socios y envenenando la tierra con la cal de la cantera para ocultar las pruebas de sus crímenes. Ella no solo quiere el papel por el dinero, Julián. Lo quiere porque ahí está escrita su sentencia de muerte». Julián sintió que el mundo se volvía del revés. Lo que empezó como un impulso de compasión se estaba convirtiendo en una guerra abierta contra un sistema podrido hasta la raíz. «Si ese documento existe y está aquí», dijo Julián mirando el libro de oraciones, «necesitamos más que solo escondernos. Necesitamos pruebas de lo que ella le hizo a don Rodrigo. Necesito entrar en su oficina, en los libros de contabilidad que ella guarda bajo llave. Y es aquí donde mucha gente se habría dado por vencida. El riesgo era suicida. Entrar en la casa grande, en el santuario de la baronesa, era entrar en la boca del lobo. Pero Julián, por primera vez en una década, sintió que su vida tenía un propósito que el alcohol no podía llenar. Miró a Esperanza, que ahora dormitaba bajo el efecto de las hierbas de Jacinta, y luego miró a la anciana. «Quédate con ella. Si Facundo aparece, dile que el doctor está buscando herramientas en el galpón. Yo iré a la casona». La lluvia estalló finalmente con una violencia ensordecedora mientras Julián recorría el camino de regreso. El agua le empapaba la ropa, pero servía como una cortina perfecta para ocultar su avance. Al llegar a la casa grande, el edificio se alzaba como un monumento a la crueldad, con sus ventanas iluminadas por la luz de las velas que parecían ojos vigilantes. Julián conocía los horarios de la servidumbre y de la guardia personal de la baronesa. Sabía que a esa hora doña Elena solía retirarse a su oratorio privado para fingir una piedad que no poseía.
Se deslizó por la entrada de servicio, esquivando el olor a incienso y cera que inundaba los pasillos. Su objetivo era el despacho principal, un lugar que siempre le había producido náuseas. Una vez dentro, el silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac de un reloj de péndulo que parecía contar los segundos de su propia vida. Julián empezó a buscar, sus dedos moviéndose con rapidez entre legajos de cuero y cartas selladas con lacre negro. Lo que encontró en los cajones secretos del escritorio de la baronesa fue mucho peor de lo que Jacinta le había descrito. No eran solo deudas o malas inversiones, eran pólizas de seguro de vida de los trabajadores esclavizados, cobradas sistemáticamente tras muertes que figuraban como accidentes en la cantera. Doña Elena había convertido la Purísima en una fábrica de cadáveres rentables. Cada hombre que moría en la cal viva representaba una ganancia neta para ella, una forma de pagar sus lujos en la capital y de mantener comprados al juez y al cura del pueblo. De repente, un crujido en el pasillo hizo que Julián se ocultara tras las pesadas cortinas de terciopelo. La puerta del despacho se abrió y la luz de una lámpara de aceite inundó la estancia. Era ella. Doña Elena entró con su paso elegante y gélido, seguida de cerca por Facundo. Julián contuvo la respiración, sintiendo el frío del metal de su cuchillo contra su muslo. ¿Y bien?, preguntó la baronesa, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas. ¿Ya terminó el doctor con la mujer? Me estoy impacientando, Facundo. Ese niño no puede nacer en esta propiedad. Si el doctor Valdivia se está volviendo blando, quizás sea el momento de que él también visite la cantera. Facundo soltó una risa ronca, esa risa que a Julián siempre le había recordado al crujido de huesos secos. Él dice que está tratando de sacarle la ubicación del papel, mi señora, pero me parece que se está tomando demasiado tiempo. Si me permite, yo puedo acelerar el proceso con mi látigo. «Hazlo», ordenó la baronesa con una indiferencia aterradora. «Pero asegúrate de que el doctor esté presente. Quiero que vea lo que sucede con los que olvidan a quién sirven. Si mañana al amanecer no tengo ese documento, los dos terminarán en el fondo del matadero. Y asegúrate de que Jacinta no se acerque. Esa vieja sabe demasiado y su tiempo también se está agotando». Julián, oculto en las sombras, sintió un sudor frío recorrerle la espalda. El plazo estaba fijado, mañana al amanecer. Tenía menos de 12 horas para salvar a Esperanza, al niño, a Jacinta y a sí mismo. Pero, ¿cómo enfrentarse a todo un ejército de capataces y a una justicia comprada? La respuesta estaba en su mano, en los libros de contabilidad que acababa de descubrir, pero necesitaba una forma de hacer que esa verdad saliera de los límites de la hacienda. Cuando la baronesa y Facundo salieron del despacho, Julián se quedó unos minutos más en la oscuridad, procesando lo que acababa de escuchar. El sistema era total. No había nadie en kilómetros a la redonda que no estuviera bajo el control o el soborno de doña Elena. Fue entonces cuando recordó a un viejo colega de la Facultad de Medicina, un hombre que se había alejado de la práctica clínica para entrar en la política federal y que ahora ocupaba un cargo de inspector en la capital. Si lograba enviarle las pruebas, tal vez, solo tal vez, habría una oportunidad. Pero ¿cómo enviar un mensaje desde una hacienda sitiada por la lluvia y los hombres de Facundo? Julián salió del despacho con el corazón martilleando contra sus costillas. Al regresar a la bodega, encontró a Jacinta nerviosa. «Se acabó el tiempo, Julián. Facundo viene hacia acá con 3 hombres. Han visto que la luz de la oficina se encendió y sospechan». «Tenemos que moverla», dijo Julián con urgencia, ayudando a Esperanza a levantarse. Ella gimió de dolor, una nueva contracción la sacudió, más fuerte que las anteriores. «No puedo. El niño ya viene», susurró ella, apretando la mano de Julián con una fuerza desesperada. Julián la miró y supo que el momento que tanto había temido había llegado. No podía moverla, y el enemigo estaba a las puertas. Pero lo que Julián no sabía era que el destino tenía una última carta que jugar esa noche. Una carta que involucraba el relicario de plata y un secreto que Esperanza aún no le había revelado por completo. «Julián», dijo ella entre jadeos, «abre el relicario».
Presiona el borde del escudo. Julián lo hizo, y para su sorpresa, la pequeña joya se abrió revelando un compartimento oculto. Dentro no había una foto ni un mechón de pelo, sino una llave diminuta, de oro puro, con el sello real del registro de la propiedad de Veracruz. Esa llave abre la caja fuerte del notario mayor de la ciudad, explicó Esperanza, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Allí está el duplicado del testamento y la confesión grabada de don Rodrigo sobre el envenenamiento. Él sabía que la baronesa destruiría cualquier papel en la hacienda, por eso preparó esto. Pero solo alguien con sangre Valdivia puede reclamar esa caja, porque mi Rodrigo puso tu nombre como albacea, Julián. Él siempre supo quién eras, incluso cuando tú mismo te habías olvidado. El impacto fue tal que Julián sintió que se le nublaba la vista. Don Rodrigo, el hombre al que él consideraba un tirano más, lo había elegido a él, al médico borracho y caído en desgracia, para ser el guardián de la justicia. La responsabilidad era inmensa, pero el peligro era ahora inminente. Los gritos de Facundo ya se escuchaban cerca de la bodega, mezclados con el trueno de la tormenta. «Valdivia, abre la puerta o la echamos abajo», rugió el capataz desde el exterior. Julián miró a las dos mujeres. Estaban atrapados, pero en ese momento de desesperación absoluta, algo en el interior de Julián se encendió con una furia que no conocía. No iba a permitir que la historia se repitiera. No iba a dejar que la muerte se llevara a esta familia como se había llevado a la suya. Y es aquí donde la historia da un giro que nadie esperaba, porque Julián no abrió la puerta. En lugar de eso, se acercó a la parte trasera de la bodega, donde la madera estaba más podrida por la humedad de la cantera cercana. «Jacinta, ayúdame a sacarla por aquí. Hay un túnel de drenaje que sale directo al arroyo. Es peligroso, pero es nuestra única salida». Pero lo que sucedió cuando Facundo finalmente derribó la puerta fue algo que el capataz recordaría hasta el día de su muerte. Porque lo que encontró dentro no fue a una esclava asustada y a un médico cobarde, sino una escena que desafiaba toda lógica y que marcaría el inicio del fin para la baronesa de la oscuridad. Pero, ¿qué fue lo que vio Facundo que lo hizo retroceder con terror? ¿Y qué precio tendría que pagar Julián para cruzar ese túnel hacia la libertad? La noche apenas comenzaba, y el rastro de sangre y cal estaba a punto de volverse un camino de fuego. El crujido de la madera al astillarse bajo la bota de Facundo resonó como un disparo en la pequeña bodega. Pero cuando la puerta finalmente cedió y el capataz irrumpió con el látigo en una mano y una antorcha en la otra, se detuvo en seco, con el rostro desencajado por una mezcla de asco y un pavor supersticioso que le heló la sangre. Lo que vio no fue una huida desesperada, sino una escena que parecía sacada de sus peores pesadillas. Entre los vapores blancos que se filtraban por las rendijas del suelo y la luz mortecina de la tormenta, Julián Valdivia estaba de pie, cubierto de sangre hasta los codos, sosteniendo un escalpelo que brillaba con un fulgor gélido. A sus pies, Esperanza gemía en un trance de dolor, rodeada por el humo de las hierbas que Jacinta había quemado, creando una atmósfera irreal, casi fantasmal. «¡Atrás, Facundo!», rugió Julián con una autoridad que el capataz nunca le había conocido. «La mujer tiene la fiebre de la cal. Si das un paso más, respirarás el mismo aire que la está matando a ella y a su hijo. No hay oro en el mundo que pague la agonía que te espera si te acercas». El miedo a lo desconocido, a esa ciencia que el médico manejaba como si fuera magia negra, hizo que Facundo retrocediera un paso, cubriéndose la boca con el antebrazo. Pero eso era solo el comienzo del engaño. Julián sabía que el miedo de Facundo duraría poco, así que aprovechó ese instante de duda para hacerle una señal a Jacinta. Mientras el capataz gritaba órdenes a sus hombres para que rodearan la bodega sin entrar, Julián ayudó a Esperanza a arrastrarse hacia el fondo, donde las tablas podridas ocultaban la entrada al viejo túnel de drenaje. El olor a tierra húmeda y a encierro los recibió como una tumba abierta, pero era su única esperanza de libertad antes de que el sol de Veracruz asomara por el horizonte. Pero lo que Julián no sabía era que el enemigo no solo estaba afuera, sino que la red de la baronesa,
era mucho más profunda de lo que él imaginaba. Mientras descendían por el túnel, con el agua de la tormenta filtrándose por las paredes, Jacinta comenzó a relatarle la verdadera historia de la caída de los Valdivia. «Tu padre no perdió la hacienda solo por las deudas, Julián», siseó la anciana, su voz rebotando en las paredes de piedra. «Él fue la primera víctima de doña Elena. Ella falsificó los registros de propiedad usando a un escribano que ahora es el juez de la región. Ella quería el control del puerto, y tu familia era el único obstáculo». Julián sintió que el odio, un sentimiento que creía haber olvidado, empezaba a arderle en las venas. La baronesa no solo era su jefa, era la arquitecta de su ruina y la asesina del honor de su apellido. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Esperanza, apretando el libro de oraciones contra su pecho a pesar de las contracciones que la sacudían, le entregó un papel doblado que había sacado del forro del libro. «No es solo el testamento, Julián, es una confesión firmada por el antiguo capataz, el que estuvo antes de Facundo. Él cuenta cómo ayudó a la baronesa a enterrar vivos a los que descubrieron el fraude de los seguros de vida. Era la prueba definitiva. Julián tenía en sus manos no solo la herencia del niño, sino la evidencia de un genocidio silencioso cometido en nombre del azúcar y el poder. Sin embargo, salir del túnel era solo la mitad de la batalla. El camino los llevó hasta una pequeña cabaña oculta en el manglar, la casa de un antiguo agregado que había sido silenciado por la baronesa años atrás. Allí, en el silencio sepulcral del pantano, Julián tuvo que enfrentarse a su mayor miedo: volver a ser médico para salvar una vida que el sistema quería arrebatar. «No puedo hacerlo, Jacinta», susurró Julián, mirando sus manos temblorosas bajo la luz de un candil de aceite. «La última vez que intenté salvar a alguien que amaba, solo encontré la muerte». Pero Esperanza lo tomó de la mano, con una fuerza que no parecía humana. «Tú no estás salvando a una esclava, Julián. Estás salvando el futuro de esta tierra. Si este niño nace aquí en libertad, la oscuridad de doña Elena se acabará para siempre. Hazlo por tu hija, por la que no pudiste salvar». Esas palabras fueron el catalizador que Julián necesitaba. En esa cabaña miserable, rodeado por el sonido de los grillos y el trueno lejano, el doctor Valdivia regresó de entre los muertos. Con instrumentos improvisados y una voluntad de hierro, asistió a Esperanza durante las horas más largas de su vida. Fue un combate contra la muerte, un duelo donde cada gota de sudor y cada grito de dolor eran una afrenta directa a la baronesa. Pero mientras Julián luchaba por la vida del heredero, afuera, la cacería humana se intensificaba. Facundo, tras darse cuenta de que había sido engañado, había desatado a los perros. El sonido de los ladridos empezó a acercarse por el manglar, mezclado con las voces de los hombres que prometían recompensas de oro por la cabeza del administrador traidor. «Ya vienen», advirtió Jacinta, asomándose por la ventana de madera. «Julián, tienes que terminar. Si nos encuentran aquí, no habrá testamento que nos salve». Y es aquí donde la historia toma un tinte de urgencia desesperada. Julián sabía que no podía huir con una mujer que acababa de dar a luz y un recién nacido. Necesitaba un milagro, o al menos una distracción lo suficientemente grande. Fue entonces cuando recordó el libro de contabilidad que había robado del despacho de la baronesa. En las últimas páginas había una lista de nombres que hasta ese momento no había comprendido. Eran los nombres de los barcos que transportaban la cal de la cantera hacia otros estados. Pero había algo extraño. Las fechas de los envíos no coincidían con la producción de la hacienda. Fue entonces cuando la verdad lo golpeó como un rayo. La baronesa no solo estaba cobrando seguros de vida, estaba usando los barriles de cal para transportar algo mucho más valioso y prohibido. Estaba traficando con armas para los grupos rebeldes que intentaban desestabilizar el gobierno federal, usando la inmunidad de su nombre y sus contactos en el puerto. «Ella no es solo una asesina, es una traidora a la patria», murmuró Julián, sintiendo que el poder de la baronesa empezaba a verse frágil frente a tal descubrimiento. Si lograba que esa información llegara a las manos correctas, ni siquiera el juez o el cura del pueblo se atreverían a protegerla. Pero el tiempo se agotaba.
Los ladridos de los perros estaban ya a unos cientos de metros de la cabaña. «Escúchame bien, Jacinta», dijo Julián, entregándole el testamento y la llave de oro que Esperanza le había confiado. «Llévate a Esperanza y al niño por el camino del río. Hay un bote escondido en el muelle del pescador ciego. Él los llevará hasta el puerto. Busquen a este hombre, el coronel Mendoza. Díganle que Julián Valdivia tiene las pruebas del tráfico de armas». «¿Y qué vas a hacer tú?», preguntó Esperanza, con el niño recién nacido llorando débilmente en sus brazos. Julián la miró con una sonrisa triste, la primera sonrisa verdadera que tenía en años. «Voy a ir a la fiesta, Esperanza. La baronesa está celebrando su beneficencia anual esta noche. Todos los poderosos de Veracruz estarán allí. Voy a entregarles el regalo que tanto han estado esperando». La decisión estaba tomada. Julián se quedaría atrás para enfrentar a Facundo y atraer a los perros hacia el lado opuesto del manglar. Era una misión suicida, pero por primera vez en su vida, Julián no sentía miedo. Sentía una paz profunda, la paz del hombre que ha encontrado su camino de regreso a la dignidad. Mientras Esperanza y Jacinta se perdían en la oscuridad del río, Julián tomó una lámpara de queroseno y empezó a caminar hacia las antorchas que se acercaban. Pero lo que Julián estaba a punto de descubrir al encontrarse cara a cara con Facundo cambiaría el rumbo de su plan, porque el capataz no venía solo para capturarlos. Traía consigo una orden firmada por la propia baronesa que revelaba un último secreto familiar, un secreto que vinculaba la sangre de Julián con la de la propia Esperanza, de una manera que él nunca habría sospechado. ¿Qué decía esa carta que hizo que Julián se detuviera justo antes de prender fuego al bosque? ¿Y qué precio tendría que pagar para entrar en la casona esa misma noche? La tensión estaba a punto de estallar en el corazón de la hacienda. El enfrentamiento final se acercaba, y las sombras de la Purísima estaban listas para revelar sus verdades más sangrientas. Si quieres saber cómo este médico quebrado logró desafiar a todo un imperio, y qué fue lo que realmente descubrió en esa carta, quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación es el clímax de una lucha por la libertad que no conoce fronteras. La lluvia golpeaba el rostro de Julián con la fuerza de 1000 latigazos, pero él ya no sentía el frío. Frente a él, Facundo sonreía con una mueca de triunfo, sosteniendo una carta sellada con el emblema de los Alvear. Los perros ladraban a escasos metros, sus ojos rojos reflejando la luz de las antorchas que empezaban a rodear el claro del bosque. «Pensaste que eras muy listo, doctorcito», escupió el capataz, «pero la baronesa siempre va 3 pasos delante de las ratas como tú. Lee esto antes de que te mande al otro mundo». Julián tomó el papel con dedos entumecidos. Al leer las primeras líneas, sintió que el mundo se detenía. No era una orden de ejecución. Era una confesión de puño y letra de doña Elena, un testamento de odio que revelaba la última y más cruel de sus mentiras. La baronesa no solo había destruido a la familia de Julián por dinero, lo había hecho por una venganza personal que se remontaba a décadas atrás. Esperanza no era una desconocida para el linaje Valdivia. Ella era la hija de la mujer que el padre de Julián había amado en secreto y a quien intentó liberar antes de ser arruinado. El niño que acababa de nacer no solo era el heredero de los Alvear, sino que llevaba en su sangre la redención de todo lo que los Valdivia habían perdido. Pero eso no era todo. La baronesa había mantenido a Julián a su lado, hundido en el alcohol y la miseria, no por lástima, sino para saborear su humillación día tras día. Quería que el último de los Valdivia fuera el encargado de llevar al matadero a la última semilla de su propio linaje. «Ella quería que tú la mataras, Julián», se burló Facundo, acercándose con el cuchillo desenvainado. «Quería que fueras tú quien terminara con tu propia sangre sin saberlo. Pero como te pusiste difícil, tendré que ser yo quien termine el trabajo». Y es aquí donde muchos hombres habrían caído de rodillas, aplastados por el peso de una verdad tan amarga. Pero en Julián, algo se rompió para dar paso a una claridad gélida. No iba a usar un arma de acero contra aquel animal, iba a usar la herramienta que lo definía como hombre de ciencia. Mientras Facundo se lanzaba hacia él, Julián metió la mano en su maletín
y sacó un pequeño frasco que Jacinta le había entregado en la bodega. No era medicina, sino un concentrado de alcaloides que los antiguos usaban para paralizar a las presas en la selva. Con un movimiento preciso, Julián sopló el polvo blanquecino directamente a los ojos y la boca de Facundo. El capataz se detuvo en seco, sus músculos tensándose en una parálisis instantánea. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pero no pudo emitir ni un solo sonido mientras caía pesadamente en el lodo, vivo pero incapaz de mover un solo dedo. «Tú no mereces la muerte rápida de un soldado, Facundo», susurró Julián, recogiendo los libros de contabilidad que había dejado en el suelo. «Mereces quedarte aquí, bajo la lluvia, viendo cómo tu mundo se desmorona». Sin mirar atrás, Julián empezó a correr hacia la casa grande. Sabía que la fiesta de beneficencia estaba en su apogeo. Podía escuchar la música de los violines flotando sobre el rugido de la tormenta, un sonido elegante que insultaba la miseria de los campos de caña. Pero lo que sucedió a continuación fue un acto de audacia que nadie en Veracruz olvidaría jamás. Julián no entró por la puerta de servicio, ni intentó ocultarse. Caminó directamente hacia la entrada principal, empapado de lluvia, sangre y barro, cargando los documentos que eran el acta de defunción del poder de doña Elena. Los invitados, la élite de la región vestida con sedas y encajes, se quedaron mudos cuando el administrador irrumpió en el gran salón. El olor a perfume caro se mezcló de pronto con el hedor de la tierra y la desesperación. En lo alto de la escalera, doña Elena, la baronesa de la oscuridad, se quedó petrificada. Su palidez cadavérica se volvió ceniza al ver que Julián seguía vivo y, sobre todo, al ver lo que llevaba en sus manos. «¡Fuera de aquí, borracho!», gritó uno de los hacendados, pero Julián no se detuvo hasta llegar al centro del salón. «Damas y caballeros», dijo Julián, su voz resonando con una fuerza que hizo temblar las lámparas de cristal. «Ustedes han venido aquí a celebrar la generosidad de una mujer que ha construido su fortuna sobre una montaña de cadáveres». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo constante del agua que caía de la ropa de Julián sobre la alfombra importada. «Aquí tengo los libros que doña Elena olvidó cerrar. Aquí están los nombres de sus maridos asesinados, de sus trabajadores envenenados para cobrar seguros y las pruebas del tráfico de armas que financia su estilo de vida». La baronesa intentó bajar las escaleras, sus ojos inyectados en odio. «¡Miente! Está loco por el aguardiente. Guardias, llévenselo», gritó ella, pero nadie se movió. Los invitados empezaron a murmurar, mirando con desconfianza los documentos que Julián empezó a repartir entre los hombres más influyentes de la sala. Pero eso no era lo peor para ella. Julián sacó el testamento original de don Rodrigo y lo elevó para que todos lo vieran. Y aquí está la prueba de que esta hacienda ya no le pertenece. El hijo de Esperanza, el verdadero heredero de Rodrigo de Alvear, ha nacido esta noche, y él será quien decida el futuro de estas tierras. Pero la baronesa, en un último arranque de soberbia, soltó una carcajada que heló la sangre de los presentes. «¿Y dónde está esa mujer y ese bastardo, Julián? Si no están aquí, tus papeles no valen nada. En este pueblo la ley soy yo, y mañana al amanecer esos documentos habrán desaparecido junto contigo». Ella creía que aún tenía el control, que su red de sobornos la protegería una vez más. No podía estar más equivocada. Fue en ese momento cuando la puerta principal volvió a abrirse, pero esta vez no fue una figura solitaria. Un destacamento de la Guardia Federal, encabezado por el coronel Mendoza, entró con las bayonetas caladas. Detrás de ellos, tía Jacinta y Esperanza, protegida por un manto oscuro pero con la cabeza en alto, caminaban con una dignidad que eclipsaba a todas las damas de la alta sociedad presentes. Pero lo que dejó a doña Elena sin aliento fue el hombre que venía al final del grupo, el notario mayor de Veracruz, sosteniendo la caja fuerte que Julián había ayudado a abrir con la llave de oro del relicario. «La justicia ha tardado en llegar a la purísima baronesa», dijo el coronel Mendoza, mientras sus hombres rodeaban el salón. «Pero gracias al doctor Valdivia y a las pruebas que envió con nuestro mensajero, su imperio de muerte se ha terminado». Julián miró a Esperanza,
y vio en sus ojos una paz que nunca creyó posible. El círculo se había cerrado. El médico que no pudo salvar a su familia había salvado a la familia de toda una región. Pero, ¿qué pasaría ahora con las deudas de la hacienda? ¿Y cómo reaccionarían los otros hacendados al verse expuestos como cómplices de doña Elena? La caída de la baronesa era un hecho, pero la reconstrucción de la Purísima apenas comenzaba. Julián sabía que el camino hacia la verdadera libertad sería largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, mientras veía a doña Elena ser escoltada hacia la salida bajo el repudio de aquellos que antes le besaban la mano, Julián sintió que, por primera vez en 10 años, podía respirar sin el peso de la culpa quemándole los pulmones. Y es aquí donde la historia nos enseña que el rastro de la verdad nunca se borra del todo, por mucho que se intente enterrar bajo la cal viva. Lo que sucedió en los días siguientes cambió para siempre la historia de Veracruz y convirtió a un hombre quebrado en el símbolo de una nueva era. Pero antes de llegar al final de este relato, quiero preguntarte, ¿crees que la justicia es posible cuando el sistema entero está corrompido o siempre hace falta un sacrificio personal para cambiar las cosas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que verás en el desenlace de esta historia te mostrará que el precio de la libertad es alto, pero su valor es infinito. La caída de doña Elena de Alvear no fue solo un proceso legal, fue el derrumbe de un monumento a la soberbia que había oprimido a Veracruz durante décadas. Mientras los guardias federales la escoltaban hacia el carruaje que la llevaría a la prisión de la capital, los mismos invitados que minutos antes le sonreían ahora apartaban la vista, temerosos de que el fango de su ruina los salpicara también a ellos. La baronesa de la oscuridad se marchó en silencio, con la mirada perdida, viendo cómo su imperio de azúcar y sangre se desvanecía en la penumbra de la noche. Pero esto era solo el inicio de una transformación profunda para todos en la Purísima. La verdadera historia comenzó a escribirse al día siguiente, bajo un sol que nació limpio tras la tormenta. Gracias al testamento original y a las pruebas de corrupción que Julián y Esperanza rescataron del olvido, la hacienda cambió de manos legalmente. El pequeño niño, a quien Esperanza llamó Rodrigo en honor al hombre que intentó cambiar su destino, fue reconocido como el legítimo heredero de la propiedad. Sin embargo, Esperanza tomó una decisión que cambiaría la región para siempre. La hacienda no sería más una casa de amos y siervos. Bajo su tutela y con el apoyo del gobierno federal, la Purísima se convirtió en una comunidad de hombres y mujeres libres, donde los antiguos esclavizados trabajaban ahora con dignidad y salarios justos. Julián Valdivia también encontró su propio renacimiento. Ya no se le veía por los rincones con una botella de aguardiente intentando ahogar los fantasmas del pasado. El vacío que sentía en su alma no se llenó con alcohol, sino con la gratitud de aquellos a quienes ahora servía. Julián volvió a ser el médico que siempre debió ser. Transformó la antigua bodega de tabaco en una clínica comunitaria, un lugar donde la vida era celebrada y protegida. Comprendió, por fin, que aunque no pudo salvar a su propia familia años atrás, el destino le había dado la oportunidad de redimirse, salvando a toda una comunidad de la extinción. Un año después de aquella noche tormentosa, la paz reinaba en los campos de caña. Julián y Esperanza se sentaban en el porche de una pequeña casa blanca, rodeada de flores que crecían con una fuerza asombrosa. Julián sostenía en sus brazos al pequeño Rodrigo, quien jugaba con el relicario de plata que ahora brillaba bajo el sol de la tarde. A lo lejos, el matadero, la cantera de cal que antes era sinónimo de muerte, estaba siendo devorada por la vegetación tropical. El blanco segador de la cal había sido cubierto por un manto verde de esperanza, como si la tierra misma estuviera sanando sus propias heridas. La campana de la hacienda comenzó a sonar, pero su eco ya no causaba el terror de antaño. Aquel sonido ya no llamaba al castigo ni a la zafra forzada. Ahora anunciaba la hora de la cena y el descanso en una comunidad que había aprendido el verdadero significado de la libertad. Esperanza miró a Julián y sin necesidad de palabras, ambos supieron que el sacrificio había valido la pena. La dignidad al final no tenía precio,
y la verdad había dejado un rastro que ellos decidieron seguir hasta encontrar la luz. Y así concluye nuestra historia de hoy, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la valentía de un solo hombre puede cambiar el destino de muchos. Si este relato de justicia y redención tocó tu corazón, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estos relatos llenos de emoción y misterio. Por favor, déjanos un comentario con una nota del 0 al 10 para saber qué te pareció la historia de Julián y Esperanza. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.